Listo, al agua patos. Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando, viendo en este momento desde pues este live. Pues presentándonos, Critón es un espacio de opinión, de reflexión. Hoy tenemos un invitado especial que es el psicólogo forense Leonardo Aja, para que ahorita te puedas presentar un poquito, Leonardo. Y pues hoy vamos a charlar sobre el tema de estoy deprimido, sobre la depresión y hasta qué punto de pronto en algunas situaciones solemos decir estoy deprimido y utilizar de pronto este tipo de frases para de pronto afrontar una tristeza y no de pronto una depresión como tal. Entonces te doy paso, Leonardo, para que te presentes. Bueno, muy buenas noches para todas las personas que se han conectado, que han sacado el espacio hoy, sábado 8 de la noche. Pronto podrían estar viendo una película o haciendo alguna otra cosa, pero tomaron la decisión de conectarse. Entonces, eh, quiero felicitarlos por haberse dado esa oportunidad. Bueno, yo soy Leonardo Aja Eslava, yo soy psicólogo forense, experto en drogodependencias, especialista en terapia de familia y máster en programación neurolingüística. Por ahora, por ahí hay algunas otras cosas que quiero seguir estudiando. Soy director científico de la corporación Buscando Ánimo y Buscando Ánimo se dedica a la prevención del suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, por lo mismo, por el tema o el trabajo que desarrollamos, sí o sí nos tenemos que, digamos, la depresión es materia de trabajo para nosotros permanentemente. Si no saludo a la gente, no es por antipatía, sino porque a veces yo soy experto en unas cosas, pero en esta soy todavía un neófito, debo reconocerlo. Entonces voy a ir saludando a algunas de las personas que van saludando. Bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces para empezar un poquito abordando de este proceso de la presión, quisiera que habláramos cómo de pronto este estigma o de pronto la falta de conocimiento hacia la depresión nos da como un abordaje que a veces solemos confundir la tristeza con un trastorno de pronto depresivo. Y empezando quisiéramos responder qué es la depresión. Bueno, en un sentido muy técnico, los trastornos del afecto o los trastornos del estado de ánimo es un conjunto de, como su nombre lo dice, de trastornos que han sido codificados desde la psiquiatría. eh, y estos es lo que, los trastornos del estado de ánimo es lo que conocemos coloquialmente como la depresión. Hay muchos tipos de depresión con mayor o menor nivel de severidad y complejidad. Entonces, una cosa es estar triste, que se vale estar triste, y otra cosa muy diferente es estar deprimido. Entonces, cuando las personas, o hay personas que de pronto se levantan y es que hoy amanecí con la depre, y al día siguiente se levantan y se levantan divinamente. Pues no, mi amigo, pasaste una mala noche, pero eso no es depresión. O me estaba acordando ahorita de las palabras de un amigo, eh, de Jaime Pontón, también en un en vivo, recién estaba comenzando la cuarentena. No habían pasado más de 5 días, recién. Entonces, que mucha gente decía, es que estaba deprimida. Yo, bueno, estará asustada, estará aburrida, estará con ansiedad, pero depresión no. ¿Pero por qué no? Hasta habrán pasado 5 días. Y para poder hablar de depresión, deben haber pasado al menos 10 días en donde se presenta una sintomatología determinada, ¿sí? Entonces ya por pura sustracción de materia, no podíamos decir que nadie, técnicamente hablando, estuviera deprimido. No en 5 días. Claro, y que es importante también mencionar que esto va muy ligado también a esa capacidad de inteligencia emocional de pronto reconocer la emoción como Sí, algo natural, no algo negativo, de pronto de que es un enemigo de nosotros, sino de cómo la tristeza también tiene ciertas pues posturas de defensa también para nosotros mismos. De pronto en algunas situaciones pues nos sentimos tristes, debemos aislarnos, de tomar de pronto quietud
para reorganizarnos un poco, pero hasta qué punto de la depresión también puede generar algunas repercusiones en las áreas de ajuste, por ejemplo, de tener bajo estado de ánimo y no querer de pronto levantarme, no querer de pronto comer o de pronto comer mucho. Y ahí entraríamos de por qué se puede generar la depresión. ¿Cuáles serían esas causas? Si de pronto solamente es por la causa genética o si es por alguna situación o algún evento traumático, ¿cuáles serían esas causas? Bueno, Jessica, tú ahí apuntas a varias situaciones. Digamos, voy a ponerle un contexto muy general a quienes nos están viendo. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del mundo puede haber cerca de 300 millones de personas que tienen o han tenido en algún momento de su vida, o más bien que tienen activa un estado depresivo, 300 millones. Eso es mucha gente. Pero lo que se ha observado es que un número muy importante, entre el 80 y el 90% de los casos de depresión remiten solos. Es decir, nunca tienen o no es necesario la asistencia a un profesional de la salud mental para sobreponerse de ese estado. Entonces, sería entre un 10 y un 15% del total de los casos de depresión los que necesitarían obligatoriamente una intervención externa, bien sea de un psicólogo, bien sea de un psiquiatra, porque la severidad de los síntomas termina lesionando seriamente su calidad de vida, ¿sí? Entonces, como tú bien lo señalabas, no es simplemente sentirse triste. El meollo, el núcleo de la depresión es lo que la persona piensa, el modo de pensar de la persona, y ese modo de pensar la lleva a actuar de una manera determinada. Y hay toda una colección de síntomas que ahorita ya podremos hablar alrededor de ellos. Yo iba a hacer esa precisión, pero tú me hiciste otra pregunta y me enredé. Eh, Sí, en los Recuérdame. factores, de pronto sí, Bueno, los factores, las causas. más algo. Ya. Puede, digamos, no es sencillo determinar un único factor o un único origen de la depresión. Eh, Hay depresiones que pueden ser reactivas al consumo de cierto tipo de medicamentos, antibióticos, corticoides, eh, hay algunos medicamentos psiquiátricos, paradójicamente. Puede haber involucrado un estado de salud previo que eleva el riesgo de depresión. Se sabe que las personas que tienen problemas de tiroides son más proclives a la depresión. Lo mismo, mejor dicho, muchos de los trastornos que tienen que ver con el sistema, no el sistema inmunológico, sino el sistema endocrino. Entonces, problemas de hipotiroidismo, diabetes, se sabe que son eh, pacientes proclives a la depresión. El consumo o el abuso en el consumo de sustancias psicoactivas puede puede terminar generando un trastorno de depresión. La depresión también puede ser algo reactivo a un evento ambiental. Entonces, hay un área gris y es muere un ser querido, la persona entra en duelo y en medio de su duelo entra en depresión. Esta persona necesita obligatoriamente ir a donde un psiquiatra, un psicólogo o formularle medicamentos, no necesariamente, no necesariamente. Pero entonces, hubo un evento fuerte con un poder de desestabilización importante y la persona entra en depresión. Tú mencionaste el papel de la genética. Hay algo, con la genética hay que tener cuidado porque, digamos, la ciencia digamos, le ha elevado un culto enorme a todo lo que es el ADN y la genética. Sin embargo, hay una serie de investigadores que están pensando en una vía muy diferente. El doctor Bruce Lipton, él dice que el ADN no es el determinante, sino que es al revés. El ambiente es el que influye sobre el ADN. Entonces, si lo ponemos, digamos, en lo que tiene que ver con la depresión, eh, voy a poner el peor de los escenarios. Mi padre y mi madre, ambos tuvieron trastorno afectivo bipolar, que es un tipo de depresión, un tipo que se le reconoce,
que es como el trastorno más difícil, el más complejo, el más peligroso, cierto o falso, bueno, esa es otra discusión, pero digamos que tener trastorno afectivo bipolar no es divertido. ¿Mm? Mi papá lo tuvo, mi mamá lo tuvo, por ende uno diría, no, Leonardo, 100% usted lo va a tener. No, la probabilidad de que yo lo desarrolle es del 47%, quedando un 53% de probabilidad de que no lo desarrolle. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Es decir, teniendo una carga genética muy fuerte en mi contra, hay un 53% de probabilidad de no desarrollarlo. Es casi como lanzar la moneda, casi como lanzar la moneda. Entonces, ahí la gran pregunta es, ¿qué pasa con este 53% de personas que, a pesar de que tienen un antecedente genético muy en contra, no terminan desarrollando el trastorno afectivo bipolar? Entonces, cuando uno va a entrar a mirar cómo se desarrollaron, cuál fue el ambiente en el que crecieron, sus pautas de crianza, la estimulación, bueno, otra cantidad de factores, entonces quizás esos otros factores no activaron la vocecita del ADN para que se manifestara el trastorno afectivo bipolar. Entonces, digamos, con esto que tiene que ver con la genética, esto no es de blanco o negro, de que tengo el antecedente genético, entonces aquí ya me llevó el que me trajo. No, hay opciones, hay posibilidades. El doctor Bruce Lipton, que es un biólogo molecular, o sea, no es cualquier personaje, él dice no, es el ADN el que está siendo influido por el ambiente, no lo contrario. ¿Mm? Y si uno lo piensa con detenimiento, tiene mucha lógica, ¿sí? Que sea el ambiente el que responda a la demanda o la exigencia que hace la circunstancia ambiental. Cuando hablamos de la circunstancia ambiental, hablamos en el más amplio y extenso sentido, no solamente la estimulación biológica, sino la estimulación cultural, las interacciones con las otras personas, estar expuesto a ciertos agentes físicos, estar expuesto a cierto tipo de radiaciones, bueno, el ambiente en todo lo que significa. Ahí Alexandra Parra, que también hace parte de Critón, nos hace una pregunta que creo que es muy interesante y es si los padres que tienen depresión también el hijo de pronto lo puede adquirir teniendo en cuenta de que pueda aprenderlo del ambiente, de sus pautas de pronto de crianza y cómo el padre de pronto manifiesta la tristeza. Precisamente la gran discusión que hay alrededor de esto de la depresión es que no es fácil establecer hasta dónde es esto que llamamos la genética y hasta dónde es un proceso de aprendizaje cultural. Porque hay una pregunta que nos debemos formular y es, ¿por qué en el curso de los últimos 50, 60, 70 años se han incrementado tanto los casos de depresión proporcionalmente a la población? No es simplemente que como somos más, entonces no. ¿Por qué la proporción de personas con depresión es mayor hoy en día? El agua, el aire, la comida, son muchos factores que entran en juego. Entonces, si lo miramos con finura y con delicadeza, esto que llamamos calidad de vida, o lo que tenemos hoy en día como calidad de vida, los resultados estarían cuestionando muy seriamente si de verdad tenemos calidad de vida, porque resulta que nuestra esfera mental se está viendo muy, muy, muy afectada, a pesar de que tenemos una cantidad de avances tecnológicos que, entre comillas, nos hace la vida más fácil y más sencilla, pero en lo que tiene que ver con nuestra esfera mental, para no ir muy lejos, hasta digamos, poniendo un año determinado, 1950, la gran mayoría de las personas que morían por suicidio eran mayores de 45 años, y reconociendo el suicidio como una de las consecuencias más extremas de la depresión. No todas las personas que se suicidan están deprimidas, pero sí un número importante. Ahora bien, año 2000, el grueso de las personas que murieron por suicidio eran menores de 45 años. ¿Qué ha pasado para que sean las personas más jóvenes las que estén acudiendo más al suicidio? Y podría uno ahí derivar. Por lo tanto, ¿qué está pasando para que las personas más jóvenes se estén deprimiendo más? Entonces, hay algo de aprendizaje definitivamente,
y ese aprendizaje puede activar esa carga genética con la que yo, digamos, esa carga genética que de pronto yo pueda tener. Pero digamos, lo que más preocupa y más inquieta es aquellas personas que llegan a la depresión a pesar de carecer de un antecedente genético. Eso es lo que nos pone a pensar. Sí, creo que también va muy ligado a la capacidad también de afrontamiento, de que culturalmente estamos muy ligados a que todo queremos rápido, a que de pronto tenemos que vivir una vida feliz, donde de pronto la tristeza o el sufrimiento de pronto no hace parte de la vida, cuando todo lo contrario, el sufrimiento también es válido y es importante también vivir estos momentos y hasta qué punto de pronto también culturalmente se está pues propiciando este tipo de pronto de cultura y sobre todo, como tú dices, en los niños y adolescentes, porque la depresión también es asombrosa como ha crecido también en los niños. Definitivamente eso es cierto. El afrontamiento o todo ese despliegue de recursos tanto conductuales como cognitivos que nos permiten controlar, regular y minimizar el estrés, si no tenemos una buena gestión del afrontamiento, eso nos puede jugar en contra. Y podríamos decir que hemos ido creciendo en una sociedad analgésica. Cuando digo una sociedad analgésica es que somos terriblemente intolerantes ante el dolor. Y voy a poner un ejemplo un poco, bueno, yo lo pongo y ustedes lo juzgan. En el Chocó, las negritas se van al río y ellas solas, solitas, solas tienen su hijo. Y si la cosa se les complica un poco, las acompaña una partera y se devuelven caminando con su hijo. ¿Perdón? Ah, pero vayamos a hacer ese mismo chistecito aquí en una ciudad como Bogotá. Entonces ese es un despliegue y entonces no, tocó por cesárea, tocó por cesárea, tocó por cesárea. Ahora todos los niños nacen por cesárea, ¿sí? Pero si uno coge a una negrita de estas parteras y no, espera un momentico, espera que le movemos aquí la cabecita, no sé qué, y la partera esta llega y cuadra y parto natural, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué aquí Colombia, de hecho, tiene una de las estadísticas más altas de cesárea? Y esa es una práctica que cada vez la ginecología cuestiona más. Pero ahí hay algo, a ver, yo cómo lo explico, es que no sabría cómo decirlo. Bueno, hay algo que tiene que ver con negocios, ¿sí? Entonces, ¿cómo en una región tan desprotegida como el Chocó, en Quibdó, estas mujeres son capaces de, sin asistencia médica, tener un parto natural, ¿sí? Y acá, en una ciudad como Bogotá, que lo tiene todo, a veces hay una serie de complicaciones y precisamente porque nos hemos inclinado muy fuertemente a ser muy intolerantes ante el dolor, reconociendo que el dolor es parte de la vida. Divertido no es, pero es parte de la vida. Entonces, no solamente que nos hemos convertido en una sociedad analgésica frente al dolor físico, sino también frente al dolor psicológico. Y como tú bien lo decías, lo queremos todo ya y de una vez, ¿sí? Esto que llaman la paciencia, la capacidad de espera, como que cada vez nos es menos familiar. Y resulta que una cosa son nuestros deseos y otra cosa es cómo funciona la vida. ¿Mm? Y hay ciertas situaciones, ciertos procesos que requieren de un tiempo, pero nosotros nos hemos acostumbrado a que no, es que yo lo quiero ya y de una vez. Qué pena, pero no. Hubo un video que lo recuerdo ahora y no me deja, a ver, se los comento, era un hombre que hacía una serie de movimientos y lo que filmó fue una pecera, digamos, ni siquiera era una pecera, era un balde de plástico. Y en ese balde, en una poncherita, habían 5 bailarinas, 5 pececitos. Y él hacía una serie de movimientos y estos peces, mejor dicho, los tenía entrenados. ¿Mm? Yo hice un proyecto precisamente de entrenamiento de peces en primer semestre. Y fueron 6 meses para que lograran hacer 2 cositas. Entonces,
como tuve esa experiencia con peces, yo dije, wow, esto que este caballero está haciendo, que haciendo una serie de movimientos, los peces se alinean así, o sea, una marcha divina, hermosísima. Eso debió haber sido un resultado de años. Casualmente era un japonés. Pero entonces, si nosotros acá queremos adiestrar a esos peces y si a la semana, y si a la semana los peces ya no brincan como nosotros quisiéramos, ya, no, no, estos peces son unos brutos, no, no son unos brutos. Tú eres un impaciente, que es otra cosa. Sí, ahí vemos entonces cómo los factores de la depresión están ligados tanto a procesos ambientales y procesos también genéticos que pudiéramos decir que es una causa pues multifactorial. Y de aquí quisiera pasar a la siguiente pregunta de cuál sería como tal esos tipos de depresión. Bueno, tipos de depresión. Voy a hablar, digamos, puede haber muchos tipos de depresión y que están asociadas, digamos, con su origen. Como ya mencioné, hay depresiones que pueden estar relacionadas con condiciones físicas, una enfermedad de base, reactivo, depresiones reactivas a ciertas sustancias, corticoides, antibióticos, sustancias psicoactivas, eh, pero digamos, saltándonos, digamos, el origen, sino ya como diagnóstico, voy a hablar de cuatro grandes tipos de depresión. Por un lado está la depresión mayor, ¿sí? Que es, digamos, como la más frecuente. Por otro lado están los trastornos afectivos bipolares, tipo uno, tipo 2, ¿sí? La gran diferencia entre un trastorno, entre la depresión mayor y un trastorno afectivo bipolar es que en la depresión hay ausencia absoluta de una condición que se llama manía o hipomanía. En tanto que en el trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, está presente la manía. O sea, si hay manía, ya uno dice es un trastorno bipolar. Ya habrá que precisar si es del tipo 1 o del tipo 2. Digamos que estos dos son como los grandes, los gigantes, la depresión mayor y el trastorno afectivo bipolar. Son como los monstruos grandes que tienen una capacidad de limitación, de incapacitación bien fuerte. De hecho, se reconoce que la depresión es hoy por hoy una de las principales causas de discapacidad en términos laborales. A ese punto hemos llegado. ¿Mm? Entonces, por ahí hice una pregunta acerca de los síntomas. Cualquiera que sean los síntomas, digamos, la persona tiene dificultad en concentrarse, la persona puede tener ideas suicidas o incluso llegar a un intento de suicidio. Tiene una pésima percepción del mundo, del futuro y de sí mismo. Esto es lo que se reconoce como la triada cognitiva de Beck. Por lo tanto, una autoestima absolutamente subterránea, puede haber alteración en patrones de sueño y patrones de alimentación, como tú lo decías al comienzo, o comer demasiado o no comer. Y la alteración en el sueño puede ser insomnio o hipersomnia, dormir demasiado. Es importante que toda esta sintomatología se presente en por lo menos 10 días, ¿sí? Entonces, si pasa menos de este tiempo, puede haber dudas acerca del diagnóstico. ¿Listo? Eh, con el trastorno bipolar hay unas diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con el pico maníaco y la caída depresiva. ¿Mm? Pero digamos que estos dos son como los dos más grandes. Hay otros dos trastornos que yo las llamo jocosamente, que son un par de desgraciaditas, eh, haciendo un poco una alusión animista, como si fueran personas. Son un par de desgraciadas. ¿Cuáles son este par de desgraciaditas? La distimia, por un lado, y la ciclotimia. ¿Y por qué las llamo yo un par de desgraciadas? La distimia, diríamos que es como una depresión mayor, pero en chiquito. Y la ciclotimia es como un trastorno afectivo bipolar, pero en chiquito. Uno de los criterios para poder hablar, para poder establecer el diagnóstico tanto de ciclotimia como de distimia,
es que muchos de los síntomas deben estar presentes al menos 2 años. Entonces, una persona con una depresión mayor tiene dificultad para ir a presentar un examen en la universidad, sí, tiene problemas, o sea, le cuesta mucho trabajo concentrarse, ¿sí? Los ojos pasan por encima de la fotocopia y la persona literalmente siente que no aprende. Una persona con una distimia o una ciclotimia puede ir a la universidad y presentar el examen con dificultad, pero puede. Puede ir a su trabajo arrastrando las cadenas del padecimiento, pero puede. Es decir, se puede desenvolver en su entorno cotidiano con cierto grado de trabajo y con cierto grado de problemática, pero que puede hacerlo, puede hacerlo. En cambio, el trastorno afectivo bipolar o la depresión, la severidad de los síntomas es tal que incapacita a la persona. Entonces, por eso digo, ciclotimia y distimia son un par de desgraciaditas porque a veces es muy difícil diagnosticarlas, porque se puede camuflar en el cotidiano, ¿sí? Se puede esconder. Ahí me remito a una pregunta que anteriormente nos hacían y era de cómo podemos discriminar cuando de pronto sí existen síntomas cuando una persona de pronto utiliza máscaras, que pues en la sociedad de pronto lo vemos feliz, que ríe, comparte, trabaja, pero hasta qué punto de pronto ese sufrimiento lo está tapando y en un menos, de pronto en un tiempo que de pronto no lo esperábamos, pues ya sale a lucir de pronto un intento de suicidio o alguna situación pues ya más compleja. Ese tipo de depresión, hasta donde yo recuerdo, fueron los psiquiatras de corte psicoanalítico los que acuñaron ese término, que es un término muy descriptivo, que lo llaman la depresión sonriente. Es decir, la persona tiene una máscara. Este tipo de depresión es bien compleja, ¿por qué? Porque hay claramente una intencionalidad de la persona en ocultar su situación, ¿sí? Y eso hace muy complejo el ser ayudada porque precisamente al quererlo ocultar es un mensaje indirecto de que no quiere ser ayudado, no quiere ser socorrido. Entonces, solo personas muy cercanas y que conocen bastante bien a este individuo podrían decirnos hay algo que está pasando mal en él porque notan cierto tipo de cambio o alteración en su patrón de vida, ¿sí? Es decir, debemos meternos esta idea en la cabeza. No existe ningún trastorno mental, enfermedad mental o el nombre que le queramos dar. No existe ningún trastorno mental que pase absolutamente inadvertido o desapercibido en el desenlace de la cotidianidad. Algo termina expresándose por algún lado, ¿sí? Que sea muy florido, fuerte o evidente, o exquisitamente fino y sutil, es una variación de grado. Pero precisamente esto que llamamos la enfermedad mental, es enfermedad en tanto que impacta nuestra vida y genera malestar, genera alteración, genera disfuncionalidad, ¿ya? Y aquí la disfuncionalidad no hace referencia simplemente, o pensemos en una persona que está en un estado maníaco, la persona se siente pletórica, se siente maravillosa, se siente exquisita, ¿qué? ¿Cuál? Yo me siento divinamente, pero anda en un acelere tal que su acelere genera roce, fricción en su relación con los otros. Entonces son los otros los que dicen, algo tiene esta persona, o tiene 3 gramos de cocaína en la cabeza, o se tomó una jarra de tinto, o 5 bebidas energizantes, pero bien no está. Aunque la percepción subjetiva de la persona es que divinamente, está divinamente. O preguntémosle a una persona en medio de un brote psicótico, también se siente divinamente, pero pues se siente tan divinamente que salió desnudo a la calle y se echó pintura en el cuerpo porque él es una obra de arte y se siente maravillosamente. Esto no es un tema de prejuicios moral, pero eso de salir uno desnudo, pintado por la calle, ahí hay un problema, ¿sí? Entonces, este tipo de personas que tienen esta condición de depresión sonriente, lo grave y lo complejo es que son personas que el mensaje que están mandando es que no quieren ser ayudadas.
y eso nos pone en una situación muy compleja. Si recordamos un poco lo que dice la Organización Mundial de la Salud al respecto, dice que la mayoría de los casos de suicidio podrían llegarse a evitar siempre y cuando haya unas actuaciones pertinentes y sobre todo oportunas. La gran mayoría de personas con ideas de suicidio, de una u otra manera, piden ayuda o dan señales de alarma o lo que la gente comúnmente denomina, es que es por llamar la atención. Pues sí, está llamando la atención. ¿Qué hay que hacer? Prestarle atención. El problema son los que no llaman la atención, los que ocultan, los que se niegan a la posibilidad de ser ayudados y socorridos. Son un problema, o bueno, más bien para los que estamos de esta orilla, de este lado de la orilla, lo vemos como un problema porque podemos ver que pueden llegar a un desenlace fatal, en tanto que no quieren ser socorridos, que no quieren ser ayudados. Y ahí llegamos a un punto de un cuestionamiento ético, moral, filosófico, Y y social. es social, y Ujú. es hasta qué punto es lícito, es válido imponerle a una persona una situación que la persona no la quiere, ¿sí? Porque eso le pega de frente a esto que llamamos nuestra capacidad de autodeterminación, ¿sí? Entonces, eh, es un punto muy complejo, ¿sí? Y sobre todo aportando a lo que tú dices de que es necesario también trabajar con todas las familias, la sociedad como tal, colegios, instituciones, por ahí veía que también hablaban en situaciones laborales de hasta qué punto de pronto hay cierta discriminación o falta de pronto de conocimiento de reconocer estos síntomas y también cómo brindar de pronto esa mano ayuda y cómo de pronto existe ese estigma de que no debo estar triste, sino que debo es reprimir. Y normalmente en el historial de aprendizaje de estas personas está es en reprimir la emoción y de pronto esa, como tú dices, ese llamado de atención lo hacen ya cuando de verdad el sufrimiento y el peso que llevan dentro pues es tan fuerte que ya salen pues por algún lado. Y aquí quisiera que le abriéramos pues puerta al público que nos está viendo en este momento para que nos hagan preguntas, pues aprovechando que tú estás aquí, pues que tienes bastante conocimiento al respecto. Entonces vamos leyendo las preguntas y vamos respondiendo. ¿Te parece? Listo. Listo. Entonces vamos escuchando preguntas. Encárgate tú de leer a ver, esto a veces, a mí me da miedo Listo. oprimir la pantalla porque eh, Mira, la distimia, si no se trata, puede convertirse en depresión. la distimia es una depresión. ¿Sí? Puede convertirse, no, es un tipo de depresión, ¿sí? Y precisamente eh, el carácter complejo de la distimia es que, digamos, hay tres condiciones que uno debe mirar para poder hablar de un trastorno mental. La intensidad de un síntoma, la frecuencia del síntoma y la duración del síntoma. Entonces, aquello que llamamos un trastorno mental, la experiencia que vive alguien con un trastorno mental, en últimas no son experiencias particularmente extrañas o anómalas. Todos vivimos las mismas situaciones, solo que la persona que tiene un trastorno mental, su experiencia es más intensa, su experiencia es más duradera, eh, intensidad, frecuencia y duración. Eh, Me enredé yo solo. Dura más, es más frecuente o es más intensa. En el caso de la distimia, los síntomas menos intensos, pero duran mucho más tiempo. Por eso es que se vuelve un problema para la persona. ¿Sí? Entonces, no es que la distimia pueda llegar a convertirse en depresión. La distimia Exacto. es un tipo de depresión. Ujú. Listo, ahí hay otra pregunta. Aquí yo veo que me escriben que no me escuchan. No sé si tú sí me escuchas bien, Divinamente. ¿sí? Igual si algo ahorita traigo los audífonos mientras tú vas respondiendo esta. Entonces Ok. dice, ¿se puede salir de la depresión? Llevo 13 meses con medicamentos.
La persona que a mi juicio más sabe sobre el trastorno afectivo bipolar aquí en Colombia se llama Jorge Noriega, ¿sí? A mi juicio, la persona que más sabe sobre el trastorno afectivo bipolar. Jorge Noriega no es psiquiatra, no es psicólogo, él es paciente bipolar. ¿Mm? Y escuchar la historia de Jorge Noriega es algo interesantísimo y súper apasionante. Es de verdad, uno puede estarse horas y horas hablando y debatiendo con Jorge Noriega. Jorge Noriega hoy no toma medicamentos. Mejor dicho, Jorge, echando el cuento largo, corto, y lo que yo estoy diciendo acá, no estoy, primero, yo no fui el terapeuta de Jorge Noriega, ¿sí? Entonces no le estoy rompiendo ninguna confidencialidad. Lo que yo estoy diciendo son cosas que Jorge perfectamente dice en público, en conferencias, ¿sí? Que a todas estas, voy a ver si los enlazo, a ver si hacen también una experiencia de estas, porque de verdad Jorge es un hombre que tiene mucho que aportar. Entonces, palabras más, palabras menos, Jorge Noriega dice que el trastorno afectivo bipolar le dañó la vida. Le dañó el trabajo, le dañó el matrimonio, mejor dicho, él se conoce todas las clínicas psiquiátricas de Bogotá porque ha estado en todas, conoce todo el vademecum de medicación psiquiátrica porque todas se la han embutido, le aplicaron como 3 o 4 diagnósticos diferentes. Un momento determinado él dijo, esta vaina no va a ser más grande que yo. Y se dio a la tarea de hacer un trabajo fuerte, duro, intenso, de conocimiento personal. Y este trabajo de conocimiento personal lo llevó de la mano de un psicoterapeuta. Jorge Noriega hoy no toma medicamentos, pero las palabras mismas de Jorge Noriega, oiga, mijo, es que esta vaina del trastorno bipolar, esto es para gente que tiene que ser muy juiciosa, porque es que no puedo trasnochar, no puedo tomar trago, no puedo estresarme demasiado, tengo que cuidar muy bien mi alimentación. Mientras yo mantenga todos esos factores ahí, a mí no me da el yello, ¿sí? Entonces, él no toma medicamentos. Él en la Asociación Colombiana de Bipolares nunca le va a recomendar a una persona, deje el medicamento. No, él lo pones al revés. No quiere tomar medicamentos, tiene que hacer esto, 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 esto. Es decir, tiene que hacer una transformación de vida para que el premio sea no tomar el medicamento. Él es muy claro y muy enfático en eso. Entonces, uno, la depresión sí es algo que se puede superar. Lo que hay que superar no es tanto el malestar emocional, el sentir. Lo difícil de superar es la manera como yo pienso, cambiar mis ideas, cambiar mis creencias, cambiar mis posturas, porque es ese tipo de posturas las que terminan conduciendo a que yo me deprima. Entonces, el núcleo de la depresión es lo que la gente piensa, poniéndolo de una manera hiper mega resumida. Ese es el reto, ese es el desafío. ¿Cómo cambiar nuestro pensamiento? Y en la medida en que cambiemos nuestro pensamiento, mágicamente, aparentemente, nuestro mundo cambia. ¿Mm? Entonces, esta persona dice que lleva 13 meses con medicamentos. Mi recomendación es que, y ya hay, a ver, yo quiero hacer una claridad. Voy a recomendarle no porque esté buscando pacientes. Es más, si alguien quiere psicoterapia, pues si son menores de 14 años, que van contigo, o también atiendes adolescentes. Ah, no, tú también atiendes Sí, adolescentes. también. Sí. Bueno, entonces aquí yo no estoy buscando pacientes, de una vez lo aclaro, ¿sí? Como no estoy buscando pacientes, hago la intensa recomendación. Busca un terapeuta. Superar la depresión solo a punta de medicamentos es muy difícil, ¿sí? De hecho, hay Y estudios sí, eso que iba a ponen en decir. paralelo. Ajá, Dale. completando un poquito la idea que tú dices, es cierto porque va muy ligado y estudios nos dicen que estudian cómo se puede manejar los tratamientos y cuando solamente se va hacia la parte de pronto médica de poder regular los neurotransmisores, tenemos una dificultad enorme porque, bueno, físicamente puedes tener una regulación, pero en las estrategias para afrontar otras dificultades, ¿cómo se va a hacer?
Y es ahí cuando entra como tal la psicología, la psicoterapia para empezar a generar estrategias que en próximas oportunidades pues se pueda dar a profundidad ese proceso. Aquí voy a decir algo que, bueno, ya con los años que yo tengo ya me puedo dar el lujo de ser imprudente. A mí me encantaría que la industria farmacéutica fuera capaz de desarrollar una molécula que bastara con tomarse uno ese medicamento y ¡pum! Autoestima, autoeficacia, autoconcepto, prospección de vida, optimismo, esa vaina se le subiera a uno. Pero no, mejor dicho, ese día no lo voy a ver yo, no lo van a ver tus hijos y mucho menos tus nietos. No, no hay ningún medicamento es capaz de generar esa transformación. Esa transformación la genero yo mismo, pero trabajando en mi ser. No estoy diciendo con esto que los medicamentos no sean necesarios. De hecho, hay situaciones en donde uno podría decir que sería una irresponsabilidad no formularle un medicamento a una persona. De hecho, dentro de los pacientes con los que yo trabajo, podría decir que el 20% necesitan un medicamento. ¿Mm? Ujú. Eh, pero es un mito creer que todas las depresiones, mejor dicho, ni todas las depresiones salen al otro lado con medicamentos. ¿Sí? No es indispensable el medicamento para manejar todas las depresiones. ¿Mm? Y tampoco es cierto que una persona deba depender de por vida de un medicamento, pero eso sí es algo que se evalúa. Por ejemplo, en el caso de Jorge Noriega, él prescindió de los medicamentos. Conozco otras personas, le bajan levemente a su dosificación, ahí mismo se altera. Pero da la casualidad de que no han hecho un trabajo de psicoterapia. Por ejemplo, en Argentina, la primera línea de abordaje que se da es psicoterapia. Entonces, lo primero que se recomienda son 10 sesiones de psicoterapia. Si pasada las 10 sesiones de psicoterapia, la persona no muestra una mejoría significativa en su condición, sea cual sea, entonces ahí sí invitan a bordo al psiquiatra y empiezan a manejar psicoterapia junto con medicación. Así lo hace el sistema de salud público de Argentina. Acá no. Aquí una persona hace un intento de suicidio, le formula un antidepresivo y el primer control después de un intento de suicidio es al cabo de un mes. Ujú. Ahí es donde yo digo, definitivamente Colombia es un país que está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque es un milagro que en el Ujú. lapso de este mes esa persona no vuelva a hacer otro intento de suicidio. Hay veces que desafortunadamente sí se da. Y técnicamente estamos ahí frente a una situación de negligencia. Pero bueno, ahí ya nos estamos metiendo con el sistema de salud, las leyes y cómo se gestiona la salud mental acá en Colombia, que ese es otro tema. Sí, claro. Aquí hay otra pregunta que nos hacen y es ¿cómo la ansiedad se relaciona también con la depresión? Que son El amigas. doctor, el doctor Mario Alonso Puch, eh, a quien yo recomiendo enormemente, él es un eh, médico especialista en cirugía de vientre, pero muy amigo de las neurociencias. Y hoy por hoy, él odia que lo llamen un coach, pero pues así se le identifica, en todo esto que tiene que ver con el mindfulness, ¿sí? Ujú. Es una autoridad a nivel mundial en este tema del mindfulness. Y algunos de sus amigos son el doctor Herbert Benson, la doctora Sara, bueno, se me escapa el nombre, pero la que identificó que los telómeros y la ayuda, bueno, John Kabat-Zinn, o sea, está rodeado de unos amigos muy tesos. Él dice que la depresión pueden ser perfectamente dos caras, depresión y ansiedad, más que primas podrían ser hermanas. Y él afirma que podrían ser dos caras de una misma moneda. Y lo que se ha visto es que personas con situaciones de ansiedad que se empiezan a prolongar terminan desarrollando cuadros depresivos. Y si hay una situación que es muy compleja, es cuando se dan simultáneamente estas dos circunstancias, depresión y ansiedad simultáneamente. Es una situación compleja que requiere mucho cuidado. ¿Mm? Y ahí yo voy anotando. Cada vez estoy conociendo más psiquiatras
que le están coqueteando al mindfulness, que lo estudian, que se dan cuenta que esto es una herramienta muy poderosa. El tema no es el mindfulness, pero simplemente les digo esto. Cuando una persona empieza a instalar una práctica constante, frecuente, Ujú. meticulosa de mindfulness, eso tiene un efecto sobre el cerebro, escuchen bien, equivalente a estar tomando antidepresivos. Quieto ahí, hello, hello, quieto ahí. Yo no te estoy diciendo que si estás tomando antidepresivos, los mandes para el chorizo y empieces a hacer mindfulness. No. Ujú. Primero, yo no tengo la autoridad para decirle a nadie que deje de tomar sus medicamentos, ¿sí? Yo por eso trabajo de la mano con dos psiquiatras, ¿sí? Eh, si empiezas a tener una práctica de mindfulness, el resultado va a llevar a que el mismo psiquiatra diga, ¿sabe qué? Creo que podemos bajar la dosificación de medicamentos. Pero primero se empieza con el mindfulness. No es que mindfulness y lanzo lejos los medicamentos, no. Eso sería un acto de irresponsabilidad. El mindfulness influye en la bioquímica del cerebro. Hay estudios de neuroimágenes que así lo demuestran. ¿Mm? Sí. Y que aquí va muy ligado de que queremos resultados casi que inmediatos, que va muy ligado a lo que hablamos al inicio, y que a veces las personas acuden a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra, como de que cálmeme ya de pronto esta tristeza o esta sensación, este malestar, pero hasta qué punto estamos comprometidos para tomar acciones que nos van a permitir ver cambios a largo plazo. Entonces sí es muy importante poder tomar medidas y herramientas preventivas a largo plazo. Y paso aquí a otra pregunta que nos hacían y es, ¿cómo ayudar a un familiar que tiene depresión? Acompañar, escuchar, evitar criticar, juzgar, condenar o censurar. ¿Sí? Eso definitivamente no ayuda. Y cuando digo acompañar y escuchar es estar ahí. Incluso a veces simplemente uno depositando su humanidad al lado. Ay, pero ¿qué le decimos? ¿Quién dice que tenemos que decir algo? El solo hecho de acompañar ya es un elemento de ayuda. Si definitivamente estamos viendo que la situación se extiende, se prolonga y que puede haber un riesgo, hay que ofrecerle la posibilidad de acudir a donde un profesional de la salud mental, ¿sí? Eh, pero más allá de la recomendación que pueda hacer el profesional, yo como familiar no critico, no condeno, no juzgo, ¿sí? No censuro. Eso no ayuda, eso no favorece, eso no contribuye. ¿Mm? El otro día en un video que hice en donde yo hablaba de la indecisión, la postergación y de la pereza, yo precisamente hacía una salvedad y es, en personas con depresión, esta es una condición presente. Entonces, a ellos se les mira de otra manera. Pero aquellas personas que no estamos deprimidos, ¿qué pasa con la pereza, con la postergación y con la indecisión? Eso es otra historia. Y por eso hice la aclaración. Otra cosa es si alguien está deprimido. Ujú. Precisamente, indecisión, eh, pereza, aparente pereza o postergación, es una forma de ver la expresión de la depresión. Entonces, eso es lo que el familiar de alguien que tiene una depresión podría hacer para ayudarlo, ¿sí? Evitar sermones, crítica, condena, juzgar, y en un momento determinado, si ven que la cosa se está saliendo de linderos, buscar la ayuda a un profesional de la salud. Sí, que creo que todo se resume, como habíamos abordado desde el inicio, hasta qué punto debo discriminar, cuando es de pronto una tristeza, que hablábamos que existen de pronto algunos síntomas donde es la falta de concentración, el cambio de pronto de sueño, si duermo mucho, duermo poco, como mucho, como poco, y todos estos cambios que tienen que permanecer en una cantidad de tiempo determinada, y creo que la importancia es buscar ayuda profesional. Y aquí Sí, pasaríamos a una segunda, a una tercera pregunta. Es, ¿qué herramientas darían o darías tú específicamente para trabajar con los niños que tienen pues sintomatología de depresión?
Yo trabajaría primero con los papás. Es más, yo con los niños casi que no haría nada. Yo trabajaría primero con los papás más que con los niños. Eh, en eso la experta eres tú. Con los niños, la mayoría de las veces con quienes hay que intervenir más es con los papás. Y cuando uno hace intervenciones y modificaciones con los papás, tráquete. Casi que como por reflejo se deriva en los niños. Pero muchas veces se espera que cambien los niños manteniendo intacto el ambiente con los adultos. Entonces, yo primero abordaría, eh, aquí se me metió algo, yo primero abordaría a papás y a mamás para mirar a ver cuáles son las pautas de crianza, las pautas de intervención, las pautas de acompañamiento que están teniendo con el niño. Pero entonces ahí, tú que eres especialista en infancia y adolescencia, me gustaría que complementaras. Listo, pues como tú dices, efectivamente pues hay una determinante también ambiental y sí o sí hay que trabajar con los niños. Pero aquí también complemento de que también debemos pues validar qué tan profundo es esta sintomatología y hasta qué punto, como hablamos también, las creencias o de pronto las relaciones verbales están muy ligadas a que el niño de pronto no exprese su emoción, a que de pronto haya como cierta dificultad también en la inteligencia emocional y pues que hay que sí o sí pues también trabajar con él. Pero creo que va muy ligado a parte y parte y como hablábamos, si es necesario también por psiquiatría hacer una valoración, sería pues estupendo, sobre todo que es necesario pues garantizar que lo teníamos en una de las preguntas, pero creo que por tiempo no vamos a poder profundizar y era sobre la medicación no es que sea para siempre, tú en un momento lo manifestabas, es de pronto un momento y como en ese momento crítico yo puedo generar también esa red de apoyo en la familia para entre todos pues ir encaminando a poder ayudar pues al niño. Creo que nos Eh, queda poquito tiempo, ¿sí? 50, yo tengo 52 minutos. Aquí hay una pregunta que no puedo pasar por alto. Dice Astroliveros. Buenas noches. ¿Existen protocolos claros de atención para personas en riesgo de suicidio en Colombia? ¿Se aplican? Primera pregunta, ¿existen? Sí, sí, sí existen. Segunda, ¿se aplican? No. Hay unas guías muy interesantes que uno puede descargar desde el website del Ministerio de Salud y de la Protección Social, en donde ellos no dicen que sean gatizo, guías técnicas, pero ahí dice qué es lo que se supone se debe hacer. Yo he visto esos manuales, y ahí, digamos, está el paso a paso, pero entre lo que dicen estas guías y lo que uno observa en la casuística de lo que ocurre en muchos hospitales o en muchos consultorios médicos, yo casi que me atrevería a decir que no se aplica. De hecho, hay personas que llegan al consultorio porque dicen, doctor, es que ya agotamos todas las posibilidades a través del sistema convencional y cómo así que le van a dar una primera cita hasta dentro de un mes. Entonces, preferimos acudir a la atención particular porque creemos que esto no da espera, ¿sí? Entonces, lamentablemente, eh, si miramos, por ejemplo, lo que dice la Política Nacional de Salud Mental y la Ley 1616, que es la Ley de Salud Mental, que la atención mental debe ser pertinente, oportuna, completa, o sea, pertinente, oportuna y completa significa que si la persona necesita 2 sesiones de psicoterapia a la semana y sesiones de psicoterapia por lo menos 45 minutos, se le deben proporcionar. Y si necesita la intervención de un psicólogo y un psiquiatra, se le debe proporcionar. Y que si la persona debe estar hospitalizada un mes, se le debe proporcionar. Eso es pertinente, eso es oportuno, eso es integral. Eso dice la ley. ¿Se aplica? No, no se aplica. Dice que Procuraduría y Superintendencia de Salud son las encargadas de vigilar el cumplimiento. Siguiente pregunta. Listo. Aclárame un poquito cuánto nos queda de tiempo para poder tener claro de cuántas más preguntas podemos Cincuenta y hacer. cuatro minutos, 40, 50, nos quedan 5 minutos. 5 minutos, listo. Aquí había otra de si laboralmente qué protocolos o cómo se puede abordar también el proceso de la depresión ya en este campo laboral.
si no pueden rechazar a una persona por tener este tipo de condición. Bueno, no es claro a qué se refieren con rechazarlo. ¿Rechazarlo en una entrevista de trabajo o rechazándolo ya estando trabajando? Sí, ahí indicaban de entrevista de trabajo. Según la ley, las personas no podemos ser motivo de discriminación. Eso dice la ley. Pero cuando uno va y ve, la discriminación se presenta para una cosa u otra. ¿Sí? No nos metamos con esto de la depresión. Mujer joven, joven, bonita, soltera, versus mujer eh, también bonita, menos joven, pero casada y con hijo. ¿Sí? Las dos tienen el mismo nivel de calificación y el mismo nivel de perfil y aptitud para un trabajo. ¿Mm? Eh, Algunas empresas van a preferir a la joven sin hijos que a la que tiene hijos, porque consideran que tener hijos es una limitante para el trabajo. Eso es un acto de discriminación. Pero pues las empresas lo saben camuflar muy bien. Ahora, pensemos ya estando la persona vinculada. Depresión es simplemente, lo voy a decir rápidamente, el síndrome de burnout o síndrome de estrés asistencial, del cual son particularmente vulnerables el personal médico. Y con todo este cuento de la pandemia, Ujú. el burnout que se nos viene encima va a ser una cosa loca. Y una de las manifestaciones del síndrome de burnout es precisamente la depresión. Eso se reconoce como una afectación relacionada con el desempeño de una labor y eso está enmarcado dentro de los riesgos psicosociales. Entonces, dentro de la seguridad y la salud en el trabajo, el capítulo que habla de riesgos psicosociales habla no solamente del manejo, control y regulación del estrés, sino también de la prevención de la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión ya se reconoce como una condición que genera discapacidad o incapacidad para laborar. En Colombia hay personas que han sido jubiladas o pensionadas por depresión. Por depresiones que, mejor dicho, están pegados ahí y los han tenido que jubilar. ¿Mm? Entonces, se supone que no debe haber criterios o que no debe haber discriminación, se supone, pero que la hay, la hay. ¿Mm? Sí, y con esto creo que concluimos y es pues la importancia también de la prevención, que ahorita como tú lo mencionabas de la pandemia, de pronto creemos de eso le pasa a otro, eso no me va a pasar a mí, pero efectivamente nos puede pasar a nosotros. Ya nos quedan Sí, 24 segundos, entonces cerramos, darte las gracias. Creo que tenemos que repetir una segunda sesión de estoy deprimido porque quedaron muchas preguntas pendientes. Agradecerles a todos los que se conectaron, que cualquier cosa pues nos puedan dejar sus comentarios, ya sea en el perfil de Leonardo o aquí en Critón Raya al Piso.